Shalom Beberajá. Vamos a hablar sobre estos días tan especiales que se avecinan, donde ya la festividad de Purim. Y nosotros tenemos que el Shabbat de esta semana también es Shabbat Sahor. Y el ayuno de Esther, que este año cae jueves, porque no se puede ayunar en sábado para un ayuno que es de Rabanán. Entonces el ayuno cae jueves 21 de marzo desde el amanecer hasta el anochecer. Y el Shabbat Sahor, que sería del 22 de marzo, el viernes por la noche 22, hasta el 23 de marzo, este es Shabbat Sahor. Y ya el 23 de marzo por la noche comienza Purim, que se extiende el domingo 24 de marzo, siendo el día de Purim para la diáspora, y para ciudades amuralladas como Jerusalén, entonces sería el lunes 25 de marzo, que sería el 15 de Adar. Día de movilización, día de ayuno, el ayuno de Esther. El 13 de Adar es un día de ayuno conocido como ayuno de Esther, Tani Esther, en conmemoración del ayuno llevado a cabo por Mordejai, Esther y todo el pueblo judío. Los enemigos de Israel habían planeado subyugarlos y destruirlos el 13 de Adar, pero sucedió a la inversa. Los judíos se impusieron sobre sus enemigos, los judíos se congregaron en sus ciudades. Siempre que los judíos se reunían para librar batallas en contra de sus enemigos, realizaban ayunos, pidiendo y suplicando a Dios que les otorgara la victoria. También Moshe ayunó antes de entrar en guerra con Amalek. La razón de tales ayunos es mostrar que el hombre no prevalece debido a su gran fortaleza física o habilidad, sino solo gracias a que eleva sus ojos en súplicas al cielo, y Dios le concede su misericordia para triunfar en la batalla. Este fue el propósito del ayuno observado por Israel en la época de Amán, y más Shemó, que se ha borrado su nombre, al congregarse para defenderse de quienes procuraban su destrucción, y en su memoria se estableció un ayuno en ese mismo día para todas las generaciones venideras, para recordar siempre que Dios acepta la plegaria y penitencia del hombre en sus momentos de tribulación, cuando se aflige y retorna a él todo corazón, tal como sucedió en la época de Mordejai y Esther. En la Megilá, el libro bíblico de Esther, se alude a la aceptación de este ayuno el 13 de Adar, ya que el versículo expresa: y como aceptaron sobre sí, sobre su descendencia, sus ayunos y súplicas. El ayuno se llama ayuno de Esther, pues fue ella la primera en requerir que el pueblo ayunara, al decirle a Mordejai: ve y reúne a todos los judíos de Shushan, ayunad por mí, no comáis ni bebáis durante 3 días, noche y día. También mis doncellas y yo ayunaremos del mismo modo. Aunque el ayuno de Esther que observamos actualmente es en conmemoración a que lo que hicieron los judíos cuando se reunieron para defenderse de sus enemigos el 13 de Adar, y no es realizado por Esther en ese entonces, los días 13, 14 y 15 de Nisan, cuando Mordejai se enteró de las intenciones de Amán y de la carta real escrita el 13 de Nisan ordenando la aniquilación de los judíos. En vista de que fue Esther quien propuso el primer ayuno para encarar esta calamidad inminente, todos los ayunos posteriores decretados durante este periodo reciben su nombre. Algunos sabios sostienen que nuestro ayuno del 13 de Adar sí conmemora el ayuno de 3 días de Esther. Sin embargo, debido a que no puede ser realizado en Nisan, pues está prohibido ayunar en ese mes, se fijó para el 13 de Adar, que también había sido decretado como ayuno cuando los judíos se congregaron para defenderse. Pese a que el ayuno de Esther se extendió durante 3 días, los sabios fueron indulgentes al respecto y lo fijaron para un único día. Si el 13 de Adar coincide con Shabbat, que este es el caso de este año, el ayuno se adelanta al jueves anterior, el 11 de Adar, debido a que Purim se observa el día 14. No postergamos el ayuno para el día siguiente, como sucede, por ejemplo,
cuando el 9 de Av acaece en Shabbat, si ni lo adelantamos al viernes por deferencia al Shabbat. El único ayuno público que puede coincidir con un viernes es el de 10 de Tebet. No se realiza Tajanún en Minjá del ayuno de Esther. Algunos acostumbran vestir ropas de Shabbat en Minjá, en razón que la lectura de la Megilá tendrá lugar muy poco después. El medio shekel. En el horario de Minjá del 13 de Adar es costumbre entregar 3 monedas de media unidad, la cual se utilizan como moneda local común para los pobres para que hagan con el dinero lo que quieran. Esta donación conmemora el medio shekel entregado por el pueblo de Israel en la época del Bet Hamikdash, cuya colecta se anunciaba en Rosh Adar. Este acto conmemorativo se realiza antes de leer la Megilá, puesto que para este momento todos se encuentran reunidos en la sinagoga para escuchar su lectura y a unos lo recuerdan a otros. La donación debe realizarse antes de Minjá, pues las personas diligentes se empeñan por cumplir las mitzvot tan pronto como sea posible. Quien reside en ciudades que no estaban amuralladas en la época de la conquista de la tierra prometida por parte de Yoshua entregan su medio shekel antes de la lectura de la Megilá. En la tarde que antecede al 14 de Adar, quienes residen en ciudades que estaban amuralladas durante la época de la conquista de la tierra de Israel por parte de Yoshua, por ejemplo Jerusalén, entregan su medio shekel antes de la lectura de la Megilá en la tarde que antecede al 15 de Adar. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Recordemos que estamos en la época en que se recogía el medio shekel en el mes de Adar, y este es Adar Bet, y por eso previo a Adar Bet se lee la Parashá Shekelim, que tiene que ver específicamente con la primera recogida de este medio shekel. Los días de Purim, que son los días 14 y 15 de Adar, son celebrados como Purim a todos los efectos, solo que el día específico que se celebra dependerá del lugar. Donde se lo celebra el 14, no se lo celebra el 15 y viceversa. Y esto depende si es una ciudad amurallada o no durante la época de la conquista de la tierra de Israel por Yoshua ben Nun. La observancia de Purim fue originalmente instituida en esa manera por sabios y profetas que la instauraron para cada generación, como leemos en la Megilá. Para establecer estos días de Purim en sus fechas apropiadas. Ellos explicaron estos días en sus fechas apropiadas, es decir, la fecha para una ciudad no lo es para otra ciudad. ¿Por qué establecieron días distintos para el Purim de ciudades diferentes? ¿Por qué no se eligió el mismo día de celebración para todos como ocurre en las demás festividades? Es que ya en la época de Mordejai y Esther, Purim se celebró en Shushan en un día distinto de como fue en otras ciudades. En todas las batallas que los judíos libraron para defenderse de su enemigo tuvo lugar el día 13 de Adar, por lo que descansaron y celebraron el día 14. En Shushan, sin embargo, la batalla comprendió los días 13 y 14 de Adar, de modo que sus habitantes judíos pudieron descansar y celebrar recién el día 15 de Adar. Así, hubiera sido apropiado que solo los judíos de Shushan celebraran Purim el 15 de Adar, pues solamente allí se celebró Purim en ese día. No obstante, los sabios de aquella época desearon honrar a Jerusalén y a la tierra de Israel, desolada en ese entonces. Por lo tanto, promulgaron la siguiente resolución: Shushan, donde aconteció el milagro, ocupa un lugar de importancia y celebra Purim el día 15, aunque su urbanización es reciente y por lo tanto no estaba amurallada en la época de Yoshua ben Nun. Las demás ciudades que existían y poseían murallas en la época de Yoshua ben Nun, aunque actualmente estas se encuentren en ruinas, se consideran importantes y por lo tanto se suman a Shushan, celebrándose el día 15.
Si no tenían murallas en la época de Yoshua ben Nun, aunque las tengan hoy, deben celebrar Purim el día 14 de Adar. El criterio para determinar si una ciudad se le otorga la condición de Shushan o no, respecto de celebrar Purim el día 15 en vez del 14, es vinculado así a la situación de dicha ciudad en la época de Yoshua ben Nun. Su estado presente no se toma en cuenta, aunque estas ciudades en la tierra de Israel estaban desoladas cuando fue instituida la festividad de Purim. De hecho, de estar pobladas y amuralladas cuando Yoshua ben Nun conquistó la tierra prometida, les asigna importancia que las equipara a Shushan. Su estado actual de desolación, es decir, cuando los sabios fijaron la festividad de Purim, se considera temporario. En cuanto a las ciudades que están fuera de Eretz Israel, aunque puedan ser importantes y estar rodeadas de murallas, hoy en día, como no lo estaban en la época de Yoshua ben Nun, no se las considera importantes y no se le aplica la condición de Shushan Purim en ellas. Se celebra el día 14. Hay 4 mitzvot prescritas para Purim establecidas por el Sanedrín y los profetas. Estas son: la primera es leer la Megilá, el rollo de Esther. La segunda, celebrar un banquete festivo y regocijarse. La tercera, enviar de regalos porciones comestibles, lo que se conoce como Mishloach Manot. Y la cuarta, dar dádivas a los pobres, lo que se conoce como Matanot Labenionim. Los sabios también ordenaron posteriormente leer la Torá, el pasaje y vino Amalek de la Perashá Beshalá, que relata la guerra contra Amalek en el desierto, y agregar la plegaria de Al-Anisim en el Shemoneh Esdre, en la Midá, y el Birká Amazon. Sin embargo, en Purim no se recita Halel, pues la lectura de la Megilá constituye por sí misma una forma de Halel, alabanza a Hashem. Otros sostienen que no se recita Halel por tratarse de un milagro acontecido fuera de la tierra de Israel. Esta segunda razón es cuestionada en el Talmud, pues si recitamos el Halel en Pesach al recordar el éxodo de Egipto, que fue fuera de Israel, los sabios respondieron: hasta que el pueblo judío entró a la tierra prometida, todas las tierras eran adecuadas para recitar el Halel. Si ocurrió algún milagro en ella, una vez que ingresaron a la tierra de Israel, solo esta es apropiada para recitar esta canción de alabanza. El Talmud ofrece una tercera razón. Dentro de Halel recitamos el versículo: ofreced alabanza, servidores de Hashem, es decir, vosotros que ahora servís a Hashem en lugar de servir al faraón, podéis alabar a Hashem. Sin embargo, en este versículo no es aplicable a los judíos luego del milagro de Purim, ya que ellos siguieron siendo súbditos, esencialmente servidores de Ahasverosh, y su exilio no concluyó. Todas las mitzvot de Purim rigen tanto para las ciudades abiertas como las ciudades amuralladas, cada una en sus días respectivos de cada celebración. Aunque no se prohíbe trabajar en Purim, hacerlo es considerado inadecuado. Los sabios dijeron: quien trabaja en Purim nunca verá señal de bendición en este trabajo. En las comunidades donde abstenerse de trabajar en Purim constituye una costumbre establecida, las cortes religiosas Bedín penaliza a quienes lo hacen. El tipo de trabajo que nos referimos a aquel que se realiza para obtener una ganancia. Sin embargo, el trabajo implica el cumplimiento de una mitzvah o es necesario para Purim mismo, está permitido. Además, quienes celebran el día 14 de Adar tienen permitido trabajar el día 15 y viceversa. Las bendiciones sobre la Megilá. En aquel que lee la Megilá debe recitar las 3 bendiciones que aparecen en nuestro libro Sidur Teilah Hashem en la página 290. Y debe tener la intención consciente de eximir de la obligación a todos aquellos que escuchan su lectura. Asimismo, la congregación debe responder amén a sus bendiciones y tener la intención consciente de cumplir con esta misma. Y es uno de los elementos fundamentales, porque una de las cuestiones
principales es escuchar la lectura de la Megilá. Esos son elementos interesantes. Ahora, podemos hablar y profundizar un poco de Amán a-Rasha y qué es lo que quería. En el Midrash Esther Rabá 7 encontramos la carta de Amán a las naciones escrita en el nombre del rey Ahasveros. Que la paz significa infinita sea con vosotros. Saben que en nosotros hay un hombre que no es nativo de este lugar, es del linaje real, de la simiente de Amalek, es uno de los individuos más grandes de la generación y su nombre es Amán. Nos ha formulado un insignificante pedido. Hay entre nosotros una nación, un pueblo despreciable y arrogante que procura causarnos daño y maldice a menudo al rey. ¿Y de qué manera lo hace? Dice, Hashem es rey perpetuo y eterno, de su tierra desaparecerán las naciones. También declaran, para ejecutar vindicación entre las naciones, castigó entre los pueblos. No son agradecidos con aquellos que procuraron su bien. Venid y ved lo que ha hecho al pueblo de Faraón cuando descendieron a Egipto. Él les dio una cordial bienvenida y los asentó en los lugares más selectos de su tierra. Lo alimentó en épocas de hambruna, dándole lo mejor de la producción de su suelo. Procuró un palacio para sí y hizo que aquellos se lo construyeran. Pese a todo lo que hizo, no pudo prevalecer sobre ellos. Además, se le acercaron con un pretexto y dijeron, rogámosles nos deje ir durante 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Y luego regresamos. Por favor, préstanos vasijas de oro y plata y vestimenta. Los egipcios le prestaron objetos de oro y plata y sus más finos atuendos. Los judíos cargaron sus mulas sin cesar hasta vaciar la tierra de Egipto y luego huyeron. Cuando el faraón se enteró de que habían escapado, los persiguió para recuperar sus bienes. ¿Qué le hicieron? Entre ellos había un hombre llamado Moshe, hijo de Amram, que era un gran mago. Tomó su vara mágica, murmuró unas palabras de hechicería y luego golpeó el mar hasta que éste se secó. El pueblo entero avanzó y cruzó el lecho del mar totalmente seco. No sé de qué forma cruzaron el mar ni cómo éste se secó. Aquí estamos viendo claramente lo que es Amalek, las cuestiones que había mencionado con respecto a la explicación de Shabbat Zahor, en el cual primero enfriar, o sea, atacar a un pueblo que es bendecido por Dios como el pueblo de Israel. Segundo, la cuestión de la casualidad, de que es casualidad, él no sabe cómo ocurrieron las cosas y no cree precisamente en Hashem. Y la otra cuestión que es la cuestión de que el pueblo judío peque en tener relaciones prohibidas y todo esto. Entonces, cuando el faraón vio que estaba ocurriendo, fue tras ellos para recuperar sus pertenencias. No sé de qué manera lo empujaron al mar, pero él y su ejército fueron ahogados allí. Los judíos no mostraron ningún signo de gratitud por todo el bien que le habían hecho. Observar entonces la ingratitud de este pueblo. Además, mirad lo que hicieron a Amalek, mi abuelo, cuando vino a librar batallas contra él, y vino a Amalek y luchó contra el pueblo de Israel en Refidim. ¿De dónde vino? Rabí Cruzpedai dijo en nombre de Rabí Yohanan, Amalek regresaba de consultar al malvado Bilán, de quien se había acercado para pedirle un consejo. Amalek le dijo, sé que das consejo y que eres un maestro de ideas maléficas, y todo aquel que sigue tus recomendaciones puede estar seguro de que no fracasará. Mira lo que este pueblo ha causado a los egipcios que tan buenos fueron con ellos. Imagínate lo que harán a las demás naciones. ¿Qué consejos nos puedes dar? Bilán le dijo, ve y libra batalla, si lucháis contra ellos prevaleceréis. El mérito de los judíos se basa en que son descendientes de Abraham, y luego, puesto que vosotros también lo sois, podéis apoyaros igualmente en su mérito. De inmediato, Amalek, ellos lo atacaron. ¿Qué fue lo que este Moshe, su líder, hizo? Tenía un discípulo llamado Yoshua bin Nun, un hombre cruel y despiadado. Moshe le dijo, escoge hombres para luchar por nosotros y hazle frente a Amalek. No sé si los hombres que escogió eran magos o héroes. ¿Qué hizo Moshe entonces? Tomó su vara en mano, pero no sé qué hizo con ella cuando embistieron a Amalek. No sé qué palabras de hechicería murmuró, pero ellos fueron debilitados y cayeron frente a los judíos.
atacó a Sihón y Og, los guerreros más poderosos de nuestra tierra, ante quienes nadie pudo resistirse y no sé cómo los aniquilaron. Los reyes de Midian también los atacaron, pero también ignoro cómo lograron exterminarlo. ¿Qué otra cosa llevó a cabo este discípulo de Moshe? Condujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. No solo usurpó la tierra, sino que además asesinó a 31 reyes y dividió la tierra entre los judíos sin compasión. Y a quienes no asesinó, los convirtió en sus siervos. Cuando Sisera atacó con su ejército, no se quisieron, pero el río de Kishón recogió a los ejércitos de Sisera y lo arrojó al gran océano. Su primer rey, cuyo nombre era Shaul, libró una batalla en la tierra de mi abuelo Amalek y asesinó a 100.000 jinetes en un solo día. Fue despiadado al asesinar a hombres, mujeres y niños. No sé cómo lo hizo. Y lo que le hicieron a Gad, mi antecesor, como quien en un primer momento se había mostrado compasivo, vino un hombre llamado Shmuel, despellejó su carne y la dio a comer a los pájaros. Más tarde tuvieron un rey llamado David, hijo de Ishai, quien destruyó todos los recintos del área sin piedad. Fue seguido por el hijo de su hijo, Salomón, Shlomo, quien erigió un edificio para Israel al que llamó Beit Hamikdash. No sé qué tenían en el interior de esa casa. Cuando se preparaban para librar batalla, ingresaban a ella y realizaban prácticas de hechicería. Al salir asesinaban y destruían el mundo. A raíz de todo el bien de que osaban, se rebelaron contra su Dios. Además, su Dios envejeció y Nabucodonosor vino e incendió la casa del pueblo de Israel. Los exilió de su tierra e hizo que se asentaran entre nosotros, pero con todos nos han cambiado sus creencias repulsivas. Aunque se encuentre exiliado en nuestro medio, se burlan de nosotros y en la fe que depositamos en nuestros dioses. Ahora hemos llegado a un acuerdo, hemos recorrido el sorteo para determinar el momento apropiado para exterminarlo. La suerte cayó sobre el día 13 del mes de Adar. Cuando esta carta llegue a vuestras manos, debéis prepararos para asesinar y aniquilar en esta fecha a todos los judíos que reciben entre vosotros, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. No debéis permitir que ninguno de ellos sobreviva. Y esto fue la carta que envió Amán, a Rasha y Mashemón a las naciones. Y cuando las cartas fueron enseñadas y entregadas a Amán, él y sus compañeros se regocijaron. Observaron que Mordejai caminaba por allí y vio a los 3 niños que salían de la escuela y corrió tras ellos. Amán y sus compañeros los siguieron para descubrir qué pretendía Mordejai de esos niños. Cuando los alcanzó, preguntó a uno de ellos: ¿qué versículo han estudiado hoy? El niño respondió: no temas el repentino terror ni la destrucción de los inicuos cuando deviene. El segundo niño dijo: este es el versículo que aprendí. Idead un proyecto, mas se verá frustrado. Conspirad un complot, mas no se materializará, pues Dios está con nosotros. Y el tercer niño respondió a la vez: yo estoy contigo hasta tu ancianidad, yo te soportaré, yo te echo y yo te cargaré, yo te sostendré y yo te salvaré. Esto es algo que nosotros decimos diariamente en todos los servicios. Al final, cuando acaba, el Señor Teilah Hashem, el Nusa Arisa lo establece: al tiro mi pajapizón, mi soya rezo en Kitobo, usu eso beso, furdabo dabo velo, ya con Manuel, biel sinaja niehu, biel seivo ani esbol, ani asitiva, ani esova, ani volva malet, al tzadikim yodolishmejo, llevo isharim exponejo. Cuando Mordejai escuchó el recitado de los versículos, comenzó a reírse y estaba muy contento. Amán le preguntó: ¿qué te dijeron esos niños que te ha hecho tan feliz? Mordejai le respondió: me han traído la buena noticia de que no debo abrigar temor alguno del designio maléfico que tú has tramado contra nosotros. Inmediatamente Amán el malvado se enfureció y dijo: no comenzaré el exterminio con otras personas que no sean esos mismos niños. 3 versículos, 3 guerras. ¿Por qué se alegró Mordejai al oír a los niños pronunciar estos 3 versículos? Estos aluden a 3 guerras que Amalek libró contra Israel. De esta forma, las escrituras informaron al pueblo judío que la conspiración de Amán contra ellos sería frustrada, tal como los planes de Amalek habían fracasado en generaciones anteriores.
La primera vez que Amalek libró una batalla contra Israel, atacó a los judíos repentinamente, como declara el versículo. Se encontró continuo en el camino y cortó a todos los débiles que venían rezagados. Lo vimos para allá Sajor, la cuestión que aparece en Kitise, en esa para allá al final. El primer versículo citado por los niños se refiere a esta guerra, ya que expresa no temas el repentino terror. La segunda vez que vino Amalek a atacar a Israel, vino disfrazado de cananeo para desconcertar al pueblo, para que no pudieran reconocer y no supieran cómo formular sus plegarias. Y los cananeos, es decir, los amalequitas que se hicieron pasar por cananeos, oyeron y libraron guerra contra Israel. El segundo versículo de los niños se refiere a esta guerra. Idea un proyecto, mas se verá frustrado. La tercera vez que vino Amalek fue cuando Amán, su descendiente, y más Shemón, creyó que podría triunfar alegando que Dios había envejecido y ya no podría salvar a su casa de la destrucción llevada a cabo por Nabucodonosor, ni a su pueblo. Sobre ello está escrito: a la vejez yo estoy contigo. Mordejai suplicó a Shem y le dijo: es sabido y evidente ante el trono de tu gloria, amo del universo, que cuando me rehusé a inclinarme ante Amán, no fue debido a mi arrogancia y orgullo, por el contrario, obré de esta manera por tu honor, por mi temor a ti, y porque no entregaría la gloria que te corresponde a una persona de carne y hueso. No quise prosternarme ante nadie más que tú. Y tú eres nuestro Dios, por favor, sálvanos de sus manos de Amán. Haz que se hunda en el abismo que él mismo ha cavado. Haz que quede atrapado en la trampa que has preparado para tus piadosos. Que este instigador comprenda que tú no has olvidado la promesa que tú nos has hecho. Sin embargo, aun entonces, cuando están en la tierra de sus enemigos, no lo aborreceré ni lo despreciaré como para destruirlo y anular mis pactos con ellos, pues yo soy el Señor su Dios. ¿Qué hizo Mordejai entonces? Reunió a los niños y lo hizo abstenerse de comer pan y beber agua, lo vistió con cilicios y lo sentó en el polvo. Lloraron, se lamentaron y estudiaron Torah. Y esto es una explicación un poco más profunda este año con respecto a la trama que preparaba Amán a-Rashá para tratar de aniquilar al pueblo de Israel, y que no tuvo éxito ni lo tendrá. Bueno, muchas gracias.